En este terreno lo compartimos con los ginecólogos, patología que se ve sobre todo a la mujer, ¿no? Que es la incontinencia urinaria. Para a tener incontinencia tenemos que entender lo que es el piso pélvico para poder entender. Sería bueno, y esto va en la práctica con el curso de ginecología y obstetricia roja, no sé si conocido. Realmente un poco usualmente sistema de clasificación. Y es el actual nivel internacional que ya usado. No lo usan porque es engorroso. Primero, yo tengo, por ejemplo, el servicio de gineco, a los ginecólogos le ponen 20 pacientes en la mañana. Estamos hablando normalmente uno debería ver un paciente cada 15 minutos. O sea, en una hora debería haber 4 pacientes. Y según la norma, está obligado a hacer 4 horas para dedicar a consulta externa. Estamos hablando de 4 por 4 son 16 pacientes que debería ser máximo. Pero a los pobres ginecólogos le ponen 20 pacientes. Igual en medicina, igual en pediatría. Yo solamente atiendo 15 por consulta. No voy a hacer tomando. La idea es también evaluar al paciente bien. En cambio, un ejemplo de un ginecólogo, ¿tú crees que le va a examinar, le va a hacer abrir las piernas de la paciente, le va a valorar con el seguro? No lo hagas. Lo hace, como quien dice, solamente pregunta qué voy a estar recetando. No le examina. No le examina. Y para hacer esta clasificación tiene que examinar a la paciente. Por ahí no hay una debilidad, no sé cómo está el diagnóstico fundamental. Pero es lo que se debería hacer. Pero más o menos, si te haces un examen de este tipo que te pide la TOP, te hace tomar por lo menos 15 minutos. Estamos hablando de 3 pacientes por hora. Y de 3 pacientes por hora, para hacer a 30, ¿cuántas horas te queda? Te da una idea. 3 pacientes para tener 20 pacientes. ¿Cuántas horas te colegio? ¿Cuántas horas te podrías entender a los 20 pacientes? Por lo menos 6 horas. Y tienes 4 horas para atender. Una de ellas y una para tu izquierda. Hay que ver cómo. Si está en la mañana, termina y va para abajo con la tarde. Entonces es una brutalidad de que le pacientes. Y esto no lo voy a ver por qué. ¿Qué les digo? Es un tema que me parece un problema que en la práctica lo veo. Entonces vamos a comenzar viendo lo que es los niveles de soporte pélvico en la mujer y voy a explicarle lo que es la clasificación POPQ. Que es lo que se debe hacer, ¿no? Porque a lo máximo cuando tú ves una interconsulta de ginecología que te la hacen a mí, me hablan de un prolapso vesical, de uretro vesical, por ahí, pero no me hacen POPQ. Entonces le voy a explicar cómo se puede. Primero, vamos a ver. Ya no funciona el doctor Mustafa, ¿no? Es la batería, entonces. Bueno, Yuri. vamos a ver lo que son los niveles de soporte pélvico de acuerdo al lance, que es anatomía del piso pélvico. Vamos a ver que el lance tiene 3 niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Vamos a comenzar con el primer nivel. El primer nivel tiene que ver con el sostén vaginal apical o proximal. Estamos hablando de la parte superior de la vagina, que es la más proximal al centro del cuerpo, es la proximal. Lo que se aleja es distal. Eso es proximal, y es el nivel 1. En este nivel 1 vamos a ver que hay un complejo ligamentario uterosacro cardinal. Miren el esquema: ligamento uterosacro y ligamento cardinal. Esto tiene que ver con el nivel 1 de lance. Este complejo ligamentario, ya de estos 2 ligamentos, suspende el útero y la vagina superior al sacro y a la pared lateral de las pelvis.
sea, esos dos ligamentos hacen que el útero de la vagina estén suspendidos, ¿no? Tanto al sacro como a la pared lateral de la pelvis. Estos ligamentos perosacros son bandas de tejido conectivo que se fusionan con los ligamentos cardinales que ven acá en su punto de inserción en el cuello pelíveo, pasando de manera posterior inferior para unirse con las espinas ciáticas y al sacro. Este nivel 1, cuando se altera, o sea, cuando se pierde este nivel de apoyo, va a contraer cosas al prolapso pelino o al prolapso del látex o de la cúpula vaginal. Entonces, este es un terreno donde los ginecólogos ven un prolapso y muchas veces pueden hacer una cirugía para restablecerlo por su lugar, muchas veces cuando es muy ya pronunciado sacan el pero ese es el primer nivel de lance. Entonces, cuando este nivel se pierde, cuando estas estructuras de otros cardinales y los sacros comienzan a fallar, entonces el cuello del útero comienza a descender, se va a prolapsar. Prolapsar es cuando del lugar que está comienza a desubicarse y tiende a salirse por la estructura vaginal. Ese es prolapso. Entonces, cuando se pierde este nivel 1, se produce un prolapso uterino del látex de la cúpula vaginal. O sea, la cúpula vaginal es cuando uno abre un espéculo, abre la vagina, ves el útero y ves el alrededor. Ese alrededor se llama cúpula vaginal. Y a ese nivel estamos hablando del nivel de lance. Nivel 2 de lance. Aquí vamos a ver que se conoce como sostén vaginal medio. Es el soporte lateral de la vagina. Soporte lateral de la vagina. Esta vagina al arco tendinoso de la fascia endopélvica. Esta es la fascia endopélvica. ¿No? Entonces, a ese nivel vamos a ver que este arco tendinoso de la fascia endopélvica es un soporte lateral a la vagina. Que se ve hasta acá. De tal manera que la unión de la pared anterior de la vagina, los elevadores del ano, miren acá, elevador del ano, ¿no? Esta unión es responsable de que haya una elevación del cuello vesical, o sea, del ángulo uretrovesical posterior, que normalmente cuando está conservado, cuando la paciente tose o hace maniobras de Valsalva. ¿Cuándo hablamos de maniobras de Valsalva? ¿A qué se llama maniobras de Valsalva? ¿Qué hace la persona para que haga Valsalva? ¿Ah? Como cuando estás extendido, eso no es Valsalva. Entonces, cuando esta paciente tose o hace Valsalva, esto de acá evita que pierda orina. Este es el nivel 2 de lance. O sea, cuando este soporte vaginal que une la carga de la vagina a los elevadores del ano, es responsable que el cuello vertical esté elevado. Y también se conoce como el ángulo retrovesical posterior y que se conserva cuando entonces se hace maniobras de Valsalva. La alteración de este sostén vaginal medio produce un prolapso de la pared vaginal anterior y su asociación con incontinencia urinaria después. ¿Se imaginan ustedes la vagina? ¿No? Es como un túnel, digamos, y una parte con un techo y una parte con un piso. Pero esto no es horizontal, es vertical. Entonces, lo que debería ser el techo en una visión vertical se conoce como anterior y lo que debería ser el piso como posterior. O sea, tiene una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. Esa es la parte de la vagina. Entonces, acá vamos a ver que cuando se altera este nivel 2 de lance, se manifiesta como un prolapso de la pared vaginal anterior. O sea, como quien dice, el pecho se cae, se prolapsa. ¿Y eso que produce? Que esta vagina se va a jalar a la vejiga. Y eso es una incontinencia urinaria. O sea, la paciente tose, se le escapa la orina. Se ríe a cargar, se le escapa la orina. Es una incontinencia. Cuando se afecta el nivel de lance. Miren acá. A veces escribir y miren acá. Miren esta esquemita. Miren, esta es la vejiga, esta es la orina. Uretra y vejiga.
Ok, un ángulo retrovesical. Normalmente dice acá debe ser entre 90 a 100 grados, o sea, tenemos nosotros entre la vejiga y la uretra es un ángulo de 90 grados, así más o menos. Esto hace que cuando la cuenta en esfuerzo, este angulito evite que se le escape la orina. No estamos acá, ¿ves? Estamos aquí. ¿Ven? 90 grados. Pero ¿qué pasa cuando se pierde este sostén vaginal medio? Miren cómo este ángulo se comienza a perder. ¿De qué era 90 a 100? ¿De cuánto será eso? Por lo menos 120, no 130, o sea, se está horizontalizando, ¿verdad? Miren acá, miren la imagen, acá es un ángulo de 90 grados como ángulo recto, y acá miren como un ángulo obtuso, ¿verdad? Y esto ya estamos hablando más de 90 grados. Y miren acá, ¿de cuánto es este ángulo? Ya no es 180, este acá es como 100, este es de como más de 200 grados, o sea, ya se invirtió. Entonces, el ángulo de acá, que era de 90 grados, se comienza a estirar, al final se invierte y la vejiga se descuelga. Entonces, la paciente tose y ¡pum! Se descuelga. Se alteró el nivel donde delante. Acá está el ángulo, ¿verdad? Lo que llaman elevación del juego vesical o ángulo retrovesical posterior. 3. Sostén vaginal distal. Vamos bajando. Ya vimos el 1, que era soporte del uterino, el 2, el anterior, ¿no? Que es el soporte vaginal medio, y el 3 que es sostén vaginal distal. O sea, estamos bajando, estamos viendo fuera. Y a este nivel de lance corresponde al nivel de fusión. ¿La fusión de qué? Miren acá esta imagen. Esto acá es la uretra, ¿ya? Y estos son los ligamentos uretrales. Está como uretra, ligamentos uretrales. O sea, es la unión de la uretra aquí. ¿Qué es esto? El hueso pubis. Miren acá, uretra, pubis. ¿Y esto qué es? Ligamento tubo uretral. O sea, lo que se une pubis a uretra. Entonces, ¿qué pasa en este nivel 3? Se produce la unión de la uretra al pubis a través de los ligamentos uretrales y de la vagina en la parte posterior al cuerpo perineal. Es una zona musculotendinosa que permite mantener que la integridad del cuerpo perineo. Cuando este nivel 3 de delante falla, pero es una rectocele distal, o sea que rectocele, el recto se prolapsa, estamos en la parte posterior, o un descenso perineal, así como la hipermovilidad de la uretra. O sea, esta uretra que está pegada al pubis se comienza a movilizar. Eso se llama hipermovilidad, que produce incontinencia urinaria del esfuerzo. O sea, toda paciente que viene a la consulta y diga, doctor, yo cuando tomo, cuando estornudo, cuando me doy otra cajada, se me escapa la agua. Incontinencia urinaria del esfuerzo. Hay que hacer la clasificación, más o menos a qué nivel está la teoría del sostén vaginal. ¿Dónde la falla? ¿Es distal, es medio o es apical? Eso es el lance. 1, 2 y 3. Haciendo un resumen. Nivel 1, suspensión apical, estructura complejo cardinal pedosacro que suspende el lápiz vaginal, la parte de la vagina. Nivel 2, inserción lateral, fascia tubo-cervical, fascia recto-vaginal, soporte de la vejiga y el vello vesical y prevé la expansión anterior del recto. Y nivel 3, de fusión del cuerpo perineal, elevador del lance pubis, fija vagina, tejidos adyacentes. Estos son los 3 niveles de lance, de lo más superior, medio, hasta lo más distal. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Vamos a acabar en el tema. El nivel 1, la teoría de soporte en este implica el prolapso uterino de cúpula vaginal, cuando se pierde el nivel 1. Cuando se pierde el nivel 2, se asocia a prolapso de la pared vaginal anterior y cistocele. ¿Qué es el cistocele? Cuando la vejiga comienza a prolapsarse. Y el nivel 3 se puede producir hipermonía ventral, descenso o hasta rectocele. Entonces, en este esquemita lo van a realizar ya con más entendimiento cuando estén en su
su habitación, donde tenga estudiado el nivel 1, cómo se afecta el nivel 2 y cómo se afecta el nivel 3. Ahora, acá viene la materia de la clase, la clasificación del prolapso mental POPQ. Esto es una estandarización de la terminología del prolapso de órganos pélvicos femeninos y la disfunción del piso pélvico. Y se ha concebido como el sistema POPQ. Este sistema estándar de terminología fue aprobado por la Sociedad Internacional de Continencia, por la Sociedad Ginecológica Americana y por la Sociedad de Cirujanos Ginecológicos, para la descripción del prolapso de órganos pélvicos femeninos y la disfunción del suelo pélvico. Esa es la utilidad. Entonces, eso es lo que se debe usar al momento de evaluar a una paciente ginecológicamente. Pero la práctica. Vamos a comenzar con el sistema de clasificación. Lo primero que tiene que tener claro es el anillo mediano, sobre todo en pacientes que ya han tenido hijos, ¿no? O mujeres que ya han perdido la virginidad. El INE ya no es intacto, lo que vemos acá son las cárbulas imeniales y eso se conoce como anillo imenial a nivel vaginal. ¿No? Ese es un dibujo y acá en la práctica cómo se ven las cárbulas imeniales y el anillo imenial. Esto es importante porque ese es el punto de referencia. ¿Ya? Entonces dice acá, la exploración debe hacer con la paciente relajada y después de un esfuerzo maniobra de Valsalva, es que hace presión sobre la Valsalva para observar cuál es el máximo grado de prolapso. Debe colocarse en primer lugar en una litotomía dorsal, o sea, echada con las piernas levantadas en las enfermedades de la camilla, y después también se debería repetir lo mismo con la paciente de pie. Las dos ventajas más importantes de este terapéutico son, por una parte, que permite el uso de una técnica normalizada o estandarizada de medición cuantitativa del prolapso con el esfuerzo, relativo a un punto de referencia que va a ser el anillo mediano. Y por otro lado, la capacidad para ver el prolapso en diversos sitios de la vagina, tanto en la cara anterior, posterior y también lateral. Este sistema de clasificación del POPQ se utiliza generalmente 6 puntos a lo largo de la vagina. 2 puntos que son anteriores, 2 puntos apicales y 2 puntos posteriores, lo cual da un promedio de 6 puntos. Estos puntos están medidos en relación al anillo mediano, donde están las cárbulas. De tal manera que la posición anatómica de estos 6 puntos debe medirse en centímetros proximales, o sea, se miden centímetros. ¿Ya? Y estos son proximales o distales al anillo mediano. Cuando están proximales, se pone un número negativo. Cuando están distales, se pone un número positivo. Siendo el 0 el plano del anillo mediano. ¿No? Entonces, cuando yo veo una estructura prolapsada, tengo primero que quitar el anillo mediano. Cuando está hacia arriba, número negativo. Cuando está hacia abajo, o sea, más y tú lo ves, número positivo. Y el 0, el punto de corte, es el anillo mediano. Ahora, las otras 2 3 medidas, porque en realidad son al final 9 medidas, te van a dar 4 9 medidas. ¿Ya? Los 6 puntos es a nivel vaginal y 3 puntos que no tienen que ver con la vagina. Esos son el hiato genital, el periné y la longitud total vaginal. Que vamos a ver después cómo se mide. Entonces, en total son 9 puntos que dan cuidado en el POPQ. Vamos a comenzar por lo más, por el principio. Esta es la vagina, esta es la uretra, esta es la vejiga. Entonces, esta vagina tiene un compartimiento anterior, tiene un compartimiento apical, tiene un compartimiento posterior. Vamos a comenzar por el compartimiento anterior. Las medidas de la pared vaginal anterior se denominan A sub A y B sub A, moviéndose del punto B sub A según la cantidad de prolapso del compartimiento anterior. Ven acá, este es punto A sub A y este es punto B sub A. Son 2 puntos del compartimiento anterior. El primer punto representa un punto sobre la cara anterior de la vagina, 3 centímetros proximal al meato uretral externo. Este es el meato uretral externo, este es el meato uretral interno.
En relación a este meato uretral, a 3 centímetros hacia adentro está el punto A. A 3 centímetros aproximada al meato uretral externo y corresponde este nivel aquí a la unión de la uretra y la vejiga, unión uretero-vesical. Por definición, el rango de variación de este punto puede ser entre, dijimos que hacia arriba queda negativo o positivo. Negativo. Puede ser entre -3 y hacia afuera positivo, +3. O sea, ese es el rango en que este punto se puede deslizar. Ahora, el otro punto, el más superior, el punto B sub A, que está acá, representa el punto más distal o declive de parte de la pared vaginal anterior, desde el punto A sub A hasta justo la porción anterior del manguito vaginal, o del lado anterior del cuello uterino. Entonces estamos hablando punto A sub A la altura de la unión uretrovesical y punto B sub A cerca al lado anterior del cuello o el mango del manguito vaginal. Entonces son los puntos de compartimiento anterior, P o PQ, A sub A y B sub A. Ahí tenemos nuevamente la referencia de esto, ¿no? Ahí tenemos, esta es la pared vaginal, acá es la sub A. Ubicación dijimos ya, más o menos nos representa el número uretrovesical y corresponde al nivel 2 del lance. ¿No? Ya vimos los niveles de lance, este corresponde al nivel 2. Miren cómo se mide acá, con una reglita o un bajalengua que está marcado con 1 centímetro, del meato uretral a 3 centímetros estaría este punto A. Así se mide. Esto lo tiene que hacer en la práctica ginecológica, con la paciente posible litotomía. ¿Se dan cuenta? Y eso, pues, a la hora de la rutina no lo van a hacer, pero así se debe hacer la medición. Cuando este punto desciende, o sea, cuando se prolapsa, estamos hablando de una hipermovilidad uretral que nos genera una incontinencia urinaria de esfuerzo. Se habla de un prolapso bajo. Descenso del punto A sub A. Hipermovilidad uretral. Luego tenemos el punto B sub A, que está acá. Este es el punto que más desciende, ¿no? Y está a nivel del fondo del saco anterior vaginal, y normalmente está a -3, ¿ya? Hasta la cúpula de la cavícula inguinal, -3, y corresponde al nivel segundo del lance. Cuando esto se prolapsa, estamos hablando de un prolapso alto. Y eso requiere una cirugía con suspensión. Comparado al anterior, que era un prolapso bajo, A sub A. En cambio, el B sub A es un prolapso alto, cirugía con suspensión. Nivel 2 de lance. Ahora vamos al compartimento medio. Esto es el problema anterior, compartimento medio, que está acá. Y este tiene 2 puntos: el punto C y el punto D. El punto C representa el borde más visible del cuello uterino o de la cúpula vaginal, que es todo. Después, o sea, cuando hay una histerectomía, le sacan el útero a la paciente y ya no tiene punto de referencia el útero, se toma como referencia a la cúpula vaginal que queda. Y el punto D, que está aquí, representa al fondo del saco, otro fondo del saco de cúpulas, el punto D. Que se omite cuando hacen una histerectomía, este punto de se omite, no se considera. Y este punto representa el nivel de inserción de los ligamentos uterosacros en el cuello del útero posterior, ¿no? Más o menos a nivel 1 del lance. Entonces tenemos acá el punto C, como le decía, ¿no? A nivel del labio anterior del útero, nivel 1 del lance, cervix o cúpula. Y se examina acá con un técnico, está bien, ¿no? Luego tenemos el punto D, el punto de saco de cúpulas, también nivel 1 de lance, y le presenta la inserción de los ligamentos uterosacros al cuello uterino. Y esto pues tiene que ver con la evaluación del LACAS. La mitad de los prolapsos del compartimiento anterior están más defecto apical, o sea, de la bóveda vaginal. Mira cómo se prolapsa acá el cuello uterino.
Luego tenemos el compartimento posterior. Ya vimos el anterior, el compartimiento medio y el compartimiento posterior. En el compartimento posterior también tenemos paralelamente a los anteriores dos puntos. Si este era B sub A, este es B sub C, es posterior. Y el punto A sub A, su contraparte es el punto A sub C. Entonces, se mide de forma análoga, así como vieron con bajalenguas marcados en centímetros, y son análogos a los puntos de A sub A y B sub A, B sub. Entonces, estos de acá están frente a los anteriores, no los posteriores. Y les había dicho que las 9 medidas, o sea, nosotros tenemos acá 6 puntos, pero hay 3 puntos más, el hiato genital negro. Luego tenemos acá lo que es esa es la zona perineal, y acá tenemos lo que es la longitud vaginal total. Con eso más o menos se completa los 9 puntos. Acá son 6, el hiato 7, el perineo 8 y el longitud vaginal total 9. Son 9 puntos que vamos a valorar. Entonces, estas 6 zonas vaginales tienen rangos variables que es la longitud vaginal total, siendo sobre todo el compartimento medio. Entonces, tenemos ahí el punto A sub P, ¿no? Que es nivel de lance, igual el rango entre más 3, entre menos 3 y más 3. El punto B sub P, ¿no? Que también tiene que ver con el nivel de lance, y que a veces se relaciona con el teocelo, una producción acá del intestino. Entonces acá miren cómo están viendo la parte posterior, los puntos A, P y B. No hay atrás, sino hay la cara posterior. Este sistema de clasificación del prolapso genital POPQ, dijimos que los 6 puntos se van a complementar con 3 puntos más. Uno es el hiato genital. ¿Cómo se mide el hiato genital? Se mide de la mitad de la uretra, del hiato ventral externo, hasta la línea posterior del anillo medial, donde están las carnículas. Eso es el hiato genital. ¿Cómo se mide el periné? El periné se mide desde el límite posterior del hiato, o del hiato genital, hasta la línea media del orificio anal. Ese es el periné, el P de acá. Es desde el hiato genital. Este es el periné. Y finalmente, la longitud vaginal total, ¿no? Que es la mayor profundidad de la vagina, se mide en centímetros cuando el vértice vaginal está resuelto en posición normal completa. O sea, cuando es una paciente que tiene un prolapso, tiene que volver el útero a su sitio y mides esa longitud de la vagina, cuánto es en centímetros. Esa es la longitud vaginal total, que es la longitud de la vagina, se mide en centímetros. Todas estas medidas, excepto la longitud vaginal total, se miden durante el esfuerzo máximo, o sea, cuando hace la paciente maniobra de Valsalva. La única que mide sin maniobra de Valsalva es la longitud vaginal total. El resto, todos tienes que pedirle a la paciente que empuje para que veas cómo se construyen esos puntos. Y ahí tenemos la medición del hiato, les dije de la uretra hasta la carnícula medial, ahí está midiendo, ¿no? También miren acá, comparen este hiato de acá con este de acá. Miren la diferencia, este es más corto y este es mucho más amplio cuando hay un prolapso. Entonces siempre miran desde la uretra hasta la subcutánea o donde está el anillo medial, ya el hiato genital, y se va a ampliar cada vez que hay un prolapso marcado con esta cosa. Luego el cuerpo perineal, dijimos que determina el hiato genital en la carúncula y medial hacia el ano, y desde ahí hacia el ano, centímetros, le va a dar el cuerpo perineal. Y finalmente la longitud vaginal total, ¿no? Donde se mide acá, esto hay que devolver a hacer una prolapsar y medir en centímetros, ¿no? Con el prolapso producido, cuánto mide la vagina. Este archivo se ha dañado, por eso no lo puedes copiar al delegado. La foto no está clara. Bueno, ya lo corregiremos. Entonces, cuando ustedes hagan un POPQ, les va a aparecer así. Un cuadro de 9 parámetros. Pero vamos a ver ahí que los dos primeros son los puntos de la pared anterior.
El CD son los puntos que dijimos que era del compartimiento medio y el APP son el compartimiento posterior. Entonces acá tenemos la parte anterior, la parte posterior, la zona media, donde dijimos que el C será el uterino y el D el fondo sacrodubla, entonces CD. Entre estos tres niveles tenemos la vía del hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud vaginal total. Esos son los 9 puntos del puntaje POP. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan un poco mejor esto. Esto presentaron en el ENAM del 2007. Dice, multípara de 40 años de edad, o sea, una mujer que ha tenido varios hijos, consulta por sensación de bulto y genitales. O sea, cuando hablamos de prolapso, solamente siento un bulto, algo que se me sale, es un prolapso. Que se presenta con dos esfuerzos físicos, o sea, cuando todos estornudo puja. Y al examen se ve la protrusión de la pared vaginal anterior y posterior, que sobrepasa el introito. O sea, hablamos del introito más o menos a nivel de las gárgulas similares. O sea, esta paciente cuando puja, se prolapsa la pared anterior y se prolapsa la pared posterior. Eso es lo que dice. ¿Cuál es el diagnóstico? Eso le van a preguntar. A ver, alternativas. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Dice que se prolapsa. O sea, se prolapsa la pared vaginal anterior y posterior. O sea, la anterior tiene que ver con la vejiga y la posterior con el recto. La respuesta sería ahí, sí, correcto. Esta clasificación del prolapso genital, ¿no? Después de dar todas las medidas, vamos a ver los grados. Entonces, si me dan la parte más pronunciada, de que el prolapso se va a estadio del 0 hasta el estadio 4. En el entorno clínico, al menos el dentro de cada 3 medidas, la distancia hasta la parte más externa del prolapso, centímetros, por aquí la anillo medial, que afecta a la vagina anterior, a la posterior y al cuello del útero al vértice vaginal. Estos son los puntos, los 6 puntos, la descripción, y acá están los rangos, cómo se pueden, digamos, movilizar estos puntos. Miren ahí, el primer estadio 0, o sea, esta es una paciente normal. No se ha demostrado prolapso alguno, los puntos, los anteriores y los posteriores, tienen un valor de -3, o sea, están hacia adentro. Y tanto C como D, cuerpo interino como Douglas, tienen un valor medido entre longitud vaginal total y hasta 2 centímetros menos de esta manera. O sea, aquí no hay ningún problema. Estadio 1, miren la imagen, miren el útero acá y miren el útero acá. ¿Ven la diferencia? Acá ya el útero está por la zona. Estadio 1. Cuando no se cumplen los criterios para terminar el estadio 0, por la parte más de la prolapso está más de 1 centímetro por encima del límite, o sea, la congestión lineal, por lo que es lo mismo, todos los puntos y todas en la vagina tienen un valor menor que -1. O sea, están en -3, ya están en -1. Ese es un estadio tipo 1. El estadio de tipo 2, ya miren acá la figura, miren el útero donde está ya. Y a contar normal, miren cómo está acá, miren cómo está aquí. En este estadio 2, la porción más distal del prolapso está 1 centímetro o menos por encima del límite, por debajo de esto. Estamos hablando de entre un -1 y un +1, o sea que ya pasó la característica. Estadio 2. Estadio 3, miren el útero dónde está. La porción más distal del prolapso está más de 1 centímetro por debajo del límite, pero no es mayor que 2 centímetros menos de la longitud vaginal total. Estadio 3. Y estadio 4, miren el útero donde está, es un prolapso genital total, que corresponde con la erosión completa de la longitud vaginal total, y la porción más distal del prolapso protruye casi toda la vaginal total menos de 2 centímetros. O sea, sale todo, pero solo queda 2 centímetros
centímetros adentro de la longitud vaginal total. El resto está prolapsado. O sea, si yo tuviera una paciente que mide su longitud vaginal total 10 centímetros, ¿cuánto tendría que medir lo que está fuera del útero prolapsado? ¿Cuánto? Si tengo longitud vaginal total 10 centímetros, ¿cuánto mediría lo que está fuera? 8, porque tiene que ser menos 2 centímetros. No puede medir 10 centímetros. Siempre queda 2 centímetros de dentro. Pero el resto está fuera, 8 centímetros. Es un prolapso total de estadio 4. Ahora, acá vienen los ejemplos, ¿no? Tenemos el cuadro de los 9 puntos, pero PQ. El nombre del estadio debe ser el punto que más desciende. Eso nos va a dar qué estadio es. El estadio 0, 1, 2, 3 o 4. Por ejemplo, aquí podemos tener un estadio 3A. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cuál es el punto que está más prolapsado según esta descripción? O sea, en la pared anterior, este punto es el que está más prolapsado. Y nos habla de un estadio 3. ¿Cuál decimos que es un estadio 3? Volvemos acá. ¿Qué dice acá? La porción del prolapso está a más de 1 centímetro por debajo del límite, pero no es mayor que la longitud vaginal total. O sea, en este estadio está prolapsado el punto A. En este ejemplo, estadio 3. Segundo ejemplo, ¿qué dice? Estadio 2, AP y BP. O sea, estamos hablando de pared posterior. A su P y B su P. Estadio 2. O sea, estamos acá. La porción va a estar hasta 1 centímetro menos por encima del límite o por debajo de este centímetro. Será un patrón entre más 1 y menos 1. Estadio 2. ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el punto C? ¿Cuál es el punto C? ¿Qué compartimiento es? Medio. Y el punto C queda del cuello C, cuello P. O sea, el cervix. Está por la zona cervix centígrada, grado 4. Volvemos acá. O sea, ya estamos por la prolapso genital total. Así les va a venir la clase que ustedes tienen que interpretar. Entonces, nuevamente, recuerden, pared anterior, A sub A, B sub A, pared de compartimento medio, punto C, cuello uterino, punto D, punto salud. Pared posterior, A sub P y B sub P. Y las tres medidas tradicionales, hiato genital, procreía y longitud vaginal total. Recordad, ese va a ser el esquema de clasificación. Bien, este es un caso clínico, a ver, analicen. Tenemos los 9 puntos. Primero, estos de acá, ¿qué puntos son? ¿Qué puntos es este? A sub A y este A sub B. ¿Qué punto es este? Sí. Este D, este BP y este AP, ¿cierto? ¿Qué es esto? Hiato genital, periné, longitud vaginal total. Ahí tienen los 9 parámetros. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? Miren bien. Primero, cuando son negativos, están en la carúncula hacia adentro. Y cuando son positivos, están hacia afuera. ¿Cuáles son positivos? Este y este. ¿Cuál está más pronunciado? Ah. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el punto que está prolapsado? El A sub A. O sea, el que está más pronunciado que marca. Y el grado, ¿qué grado es? Estamos en más 2, ¿ya? O sea, la carúncula 2 centímetros afuera. Según el plan, ¿de qué grado son? 3, 2, 3. Primer punto ya lo entendíamos. Luego, estadio 3. Diagnóstico, estadio 3, punto A sub A. Así va a ser el examen. Yo le voy a poner ese cuadro y ustedes van a interpretar. Entonces, no se duermen.
Esto no es fácil de entender.